Los diagramas de magnitud y de fase se utilizan para describir la diferencia entre la magnitud de una señal de entrada, tipo sinusoidal, y una señal de salida. Además, estas pueden tener un ángulo de fase. Entonces, aquí la señal de salida le voy a poner Vout, Vout de salida, y VI de entrada. Son señales que evolucionan en el tiempo, son tipos sinusoidales, pero tienen una magnitud y una fase. Entonces, la primera señal es una señal Bm1 seno de omega t, y la segunda señal es V2 con una amplitud diferente, seno de omega t. La función de transferencia, su magnitud evaluada en j omega, es igual a la relación que existe entre la salida y la entrada. Entonces, de una ecuación diferencial se obtiene una función de transferencia para un circuito eléctrico, y la magnitud de la función de transferencia es la magnitud de el cociente Bm2 sobre Bm1. Entonces, esta relación da cuánta diferencia hay ante una entrada sinusoidal, cómo afecta a la salida. Entonces, si se tiene una amplificación o si se tiene una atenuación. Cuando la magnitud es mayor que 1, se tiene una amplificación. Cuando esta amplitud es menor que 1, se tiene una atenuación. Vamos a ponerlo aquí. Cuando la magnitud de h en j omega es mayor que 1, se amplifica. Y cuando esta magnitud en j omega es menor que 1, se atenúa. Entonces, por ejemplo, en esta salida en color rojo es menor la amplitud que la entrada, así que se tiene una atenuación. Si tuviéramos una señal, por ejemplo, más grande que la original en amplitud, tendríamos una amplificación. Entonces, como nos da la relación entre la tensión de salida entre la entrada, se utilizan los diagramas de amplitud y de fase para describir cómo a diferentes frecuencias angulares, aquí se tiene omega, que puede variar, se va a tener diferente comportamiento en la respuesta de la amplitud. Por ejemplo, aquí si hacemos el diagrama de amplitud cuando se varía omega para la función de transferencia que describe un sistema de primer orden, se tiene que la magnitud es la magnitud de b sobre la raíz cuadrada de a cuadrada más omega cuadrada. Entonces, si se deja fijo b y a, se obtiene como resultado una gráfica un poco parecida a esta. Esto es con b constante, a constante, y omega es la que varía en el eje X. A diferente frecuencia angular se tiene diferente respuesta en amplitud. Similarmente, se tiene asociado un diagrama de fase. En este caso, para la misma función de transferencia, que HDS igual a B sobre
S más A, se tiene como ángulo de fase menos el arco tangente de omega sobre A. Entonces eso daría como resultado una función dependiente de omega, como la siguiente, un poco parecida a la siguiente, que es menos el arco tangente. Este está expresado en grados y es el argumento teta en función de omega. En este lado tenemos la amplitud. Sin embargo, se utilizan comúnmente otros tipos de diagramas de amplitud y de fase, que son el denominado diagrama de Bode, donde se representa la amplitud en una escala logarítmica y también la frecuencia angular. Aquí se tiene que se hace un escalamiento a 20 logaritmo de la magnitud de la función de transferencia en j omega. Eso está en el eje Y, mientras que en el eje X se tiene omega en una escala logarítmica. Eso quiere decir que aquí se tiene, por ejemplo, omega evaluado en 1, después en 10, luego en 100, luego en 1000 y así sucesivamente en la escala logarítmica, mientras que en el eje Y se evalúa en decibeles. Un decibel está definido como 20 veces el logaritmo de la magnitud. Entonces en el eje Y se tiene en decibeles y en el eje X en frecuencia angular, o también se puede expresar en frecuencia normal, depende de la aplicación. Entonces, transformando este diagrama de amplitud al diagrama de Bode con una función con el eje Y logarítmico, se tendría el comportamiento siguiente para un circuito RC, más o menos una gráfica así, donde se tiene después de un tiempo, después de una frecuencia angular, una pendiente constante de menos 20 decibeles por década.